Andrés Calderón ya está ahora sí conectado con nosotros. Hola Andrés, te decía feliz 28, te deseaba una un feliz bicentenario. ¿Cómo estás? Bien, feliz bicentenario para ti también, Cecilia, y para Oscar. Bueno, ojalá que para todo el país, ¿no? Gracias. Oscar tenía una primera pregunta para ti, Andrés. Sí, ¿cómo estás, Andrés? Estuve viendo que en tus redes sociales, mientras el presidente Pedro Castillo hablaba sobre el tema de medios de comunicación, tú dijiste que la publicidad estatal prioritaria, medios locales y redes virtuales. Eso es lo que dijo el presidente. Lo prioritario es informar a la población. No puedes preseleccionar favorecidos o perjudicados. Explícanos un poco más este comentario que has hecho al respecto de la propuesta del presidente Castillo. Sí, claro. Primero, para explicar bien el concepto de cuál es el objetivo de la publicidad estatal, siempre esta es difundir de la mejor forma la información que el Estado necesita comunicar a la población. Y para hacerlo, puede contratar, dependiendo de las necesidades, dependiendo de la campaña que esté realizando, puede convocar a medios nacionales, puede convocar a medios locales, puede convocar a prensa escrita, a prensa digital, a medios virtuales, a televisión, radio. Lo que prima es justamente conseguir este objetivo. Está mal hablar de que vamos a priorizar a los medios locales o a los medios nacionales o a cierto tipo de canal de comunicación de antemano cuando esto es una decisión que se debe tomar anuncio por anuncio, campaña por campaña. Y no solamente lo digo yo que he estudiado el tema, sino también lo ha dicho la propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, ¿no? Que apunta que no se tienen que establecer o preestablecer cuotas o favoritismos, porque precisamente eso es lo que deberíamos tratar de evitar con la inversión estatal, que se genere una suerte de clientelismo o de favorecimiento de ciertos canales que sirva como un mecanismo de censura indirecta de las líneas editoriales, ¿no? Mientras menos arbitrario, menos favoritos hayan en los medios de comunicación a los cuales se les va a elegir contratar para la difusión de publicidad estatal, más protegida va a estar la libertad de información. Exactamente. ¿Te ha parecido, Andrés, que todavía el presidente tiene una mirada más regional, que todavía le falta, digamos, adaptarse a la responsabilidad que tiene ahora y que es de carácter nacional? A mí me ha dado esa sensación cuando, bueno, en varios momentos de su mensaje, pero sobre todo cuando se refirió al tipo o a la forma como iría dirigida la publicidad estatal, que muy bien explicas. Sí, y creo que hay varios pasajes en los cuales él, digamos, más allá del buen deseo que puede sentir ¿no? de la descentralización y de darle un rol más protagónico a gobiernos locales y a gobiernos regionales, parece ignorar varias fallas en nuestro actual sistema de reparto de competencias y de asignación de recursos que una mirada nacional requiere, ¿no? Y entonces, si yo estoy hablando desde el puesto del presidente en que voy a encargar más funciones y voy a darle más recursos a los gobiernos regionales, esto tiene que venir acompañado de algún tipo de control para evitar lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Que es casos escandalosos de corrupción, ineficiencia en el gasto público, que, digamos, debería levantar algún tipo de alerta para que el presidente no termine digamos, poniendo el gato de despensero, ¿no? Y esto mismo aplica para otros proyectos de los cuales el presidente ha hablado, ¿no? Como la de dar más recursos al Banco Agrario para préstamos para la agricultura, o la de expandir las actividades de otras empresas estatales como Banco de la Nación y Petroperú. Y Petroperú, exactamente. Banco de la Nación y Petroperú. Hemos escuchado atentamente, Andrés, en el tema constitucional, que es lo que nos ha dejado el mayor, digamos, sinsabor. ¿Cómo analizas tú lo expuesto por el presidente en su primer discurso? Digamos, me preocupa que la importancia que le ha dado al tema de la Asamblea Constituyente cuando, si lo analizamos en comparación con otros temas que evidentemente son más urgentes. O sea,
siendo realistas, era poco probable que Castillo no hiciera una alusión a eso, porque ha sido parte de uno de los discursos más fuertes que ha tenido él en campaña, ¿no? La convocatoria de una asamblea constituyente. Sin embargo, al mencionarlo en alguna parte inicial, pero sobre todo ser prácticamente el último anuncio de cierre, ¿no? Después de esta creación del Ministerio de las Culturas, que ocuparía el lugar del actual Palacio de Gobierno, parece ser que esto es un punto central y que va a generar mucha discusión política y además va a generar bastante incertidumbre, porque más allá de que el camino que ha anunciado no es el camino más peligroso, ¿no? Sino que es un camino el de vamos a proponer al Congreso que se apruebe un mecanismo de reforma constitucional que contemple la idea de una asamblea constituyente, ¿no? Más o menos que el modelo a la chilena, más allá de que ese camino, digamos, reconoce que el presidente no puede hacer esa convocatoria por su lado y que tiene que pasar necesariamente esa reforma por el Congreso, ya se pone él mismo en una situación de aprieto, porque es un proyecto que difícilmente va a poder conseguir, porque no tiene los votos actualmente en el Congreso, ni la voluntad política en las calles como para impulsar esta agenda que realmente parece bastante alejada de las prioridades que demanda la situación actual en el país, ¿no? Sí, pero inmediatamente después de decir eso, él dice o repite la propuesta de Perú Libre y de Cerrón, de Vladimir Cerrón, respecto de una asamblea constituyente, además segmentada, con cuotas que además dictaría él, que acaba de dictar el presidente, ni siquiera consultadas, consensuadas, sino dictadas por él. ¿A ti eso qué te ha parecido? Me parece un poco, tan aspiracional que ya suena faraónico, ¿no? Califático, o sea, de creer que en realidad tiene la capacidad de establecer un nuevo pacto social con reglas de cómo se va a formar esta asamblea constituyente, que por un lado, nuevamente, yendo al punto de vista más práctico de política real, no va a conseguir, no tiene esa capacidad de acumular a suficientes adeptos en el Congreso siquiera para la idea de una asamblea constituyente, más aún para una idea de una asamblea constituyente compuesta a la predilección de su partido. Pero además, ya también nos despierta otro tipo de preocupaciones, ¿no? Porque el buscar un modelo específico para él de cómo debería estar compuesta la Asamblea Constituyente nos hace ser escépticos y estar muy alerta de que cuál es el objetivo final de esa Asamblea Constituyente, ¿no? ¿Qué tipo de constitución es la que él está buscando? ¿Qué tipo de poder buscaría acumular en la figura del Ejecutivo si es que esta finalmente se aprobara? Que nuevamente no creo que estamos hablando de un escenario tan hipotético que en realidad es utópico para sus intereses. No creo que ocurra. Pero me hace pensar también en otra señal que despertó ciertas alertas mientras lo escuchaba, ¿no? La de buscar que las Fuerzas Armadas participen en proyectos de desarrollo nacional, de inversión. A mí me preocupaba porque justamente lo que se trata de evitar al no darle tantas prerrogativas a las Fuerzas Armadas es evitar alguna suerte de clientelismo y de cercanía demasiado peligrosa entre un poder político y las Fuerzas Armadas, que deberían tener un rol bien alejado de la política, no un rol de liberante, ¿no? Entonces, ese guiño a mí me sonó peligroso, junto con otras menciones como la del servicio militar obligatorio o la expulsión de los ciudadanos extranjeros que hayan delinquido en 72 horas, me generaron ciertas alarmas de autoritarismo, sí, realmente preocupantes. Ha habido ruido fuerte en ese sentido. Se podría decir que en esta primera aproximación el presidente se muestra suave, pero la verdad es que el tufo, ¿no?, del mensaje es autoritario. Ofrecerles a los militares, en efecto, esta suerte de negociación es sumamente peligroso, porque por un lado lo hemos visto, ha ocurrido ya en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, ¿no es cierto? Y esa ha sido precisamente la clave para que
ciertos mandatarios ideológicamente compatibles con el presidente Castillo se queden en el poder abusando de su amistad precisamente con las Fuerzas Armadas. De otro lado, tampoco... Es un cóctel bien peligroso, ¿no? Justamente mezclar estas cosas, o sea, parece que es un discurso armado de retazos, ¿ya? Y esto no es incoherente con algunas ideas de cómo, de las dificultades que está teniendo Castillo para definir su gabinete. El discurso también parece que han habido varias manos en la elaboración, parecen que hay algunos aspectos por ejemplo, en el tema ambiental, ¿no? Donde uno podría notar cierta mano quizás de los grupos cercanos a Verónica Mendoza, pero por otro lado un discurso bastante conservador que ignora, por ejemplo, completamente a la población LGTBI, que mete el tema de las fuerzas militares y que nuevamente impulsa la idea de la Asamblea Constituyente con tanto ahínco, que incluso en esta incertidumbre de composición de un discurso unívoco, que no lo hay, ya preocupa porque te das cuenta que hay voces o hay mensajes que están teniendo más influencia en la narrativa del presidente Castillo. Sí, yo estoy de acuerdo, Andrés, ha sido muy grato conversar contigo. Por supuesto, este mensaje, y no solo sino los que vengan en adelante, y sobre todo lo que vaya a ir anunciando el presidente a partir de sus ministros, cosa de la que hablaremos seguro pronto, nos darán mucho que hablar. En todo caso, muy atentos, muy atentos a que no se vulneren las libertades, a que se respete la ley y la Constitución y, por supuesto, a que este gobierno le haga bien y no más bien daño a nuestro país. Gracias, Andrés, muchas gracias.